comentado, hoy os traigo las lecturas que hice para el marzo asiático. Lo primero que os quiero dar es las gracias de verdad a todos los que habéis participado en el marzo asiático. Creo que este año he estado poco activa por las redes, la verdad que no he tenido tiempo, me hubiera gustado comentar más en vuestros vídeos y las fotos que habéis puesto porque en Instagram ha sido como una locura. Que si os apetece ver un poco cositas distintas que ha ido dejando la gente de recomendaciones, de lecturas que han hecho, pasaros por Instagram con el hashtag marzoasiático. También en Twitter hay un montón de recomendaciones que son una pasada y yo me he apuntado un montón de libros que, bueno, estoy muy ansiosa por ir leyendo poquito a poco. Y bueno, también os voy a dejar en la cajita de información algunos vídeos que se han visto por aquí, por Booktube, relacionados con el marzo asiático. En fin, estoy súper agradecida por todo lo que se ha metido este año la gente con el marzo asiático. Además, este año no hay que olvidar que el marzo asiático ha coincidido con una época bastante convulsa para la sociedad asiática. Y bueno, pues me alegro que al menos con el marzo asiático podamos un poco reivindicar su cultura, su historia, su literatura. Y para mí ha sido un mes realmente enriquecedor. Creo que he aprendido mucho de las diferentes culturas que hablan los libros de los que voy a hablaros ahora. Estoy muy contenta. Es cierto que puede ser un mes a veces un poco intenso porque todo lecturas así tan densas, a veces acabas con la cabeza como un bombo, pero aún así, ya os digo, para mí ha sido muy enriquecedor, he aprendido mucho, he disfrutado mucho también. Este año he acertado más con los libros, en el sentido de que hay libros que me han parecido súper densos, pero otros muy ligeros, que es lo ideal. Y ahora sí, eso, vamos a hablar de los libros que he leído este mes. Voy a ir del que menos me ha gustado al que más, y a ello vamos. Empezamos con La novia fantasma de Yanse Cho. Este libro es un libro que leí con el Patreon de Mikey, con sus señoras Feten, que como siempre os recomiendo muchísimo su Patreon porque es maravilloso y de verdad que es una pasada. Y es una pena que justamente esta lectura no acabara de conquistarme. No creo que sea un mal libro tampoco, es un libro que nos traslada a la Malasia del siglo XIX y habla de esta tradición ancestral en el que en algunas ocasiones mujeres no muy adineradas se casaban con un hombre que ya había fallecido y de esta manera se unía de manera indefinida con esta familia. Es un ritual surrealista que a mí ya solo el hecho de que existiera me parece fascinante, pero sí que es verdad que la historia en sí me pareció que flojeaba mucho en la parte intermedia. O sea, es un libro de 500 páginas y a mí se me hizo bastante largo. Sí, tiene casi 500 páginas. Y para mí tiene el error de que la protagonista, aparte de no tener ningún tipo de personalidad ni carisma, es uno de estos personajes que va dando tumbos durante toda la novela, va de aquí para allá y parece que no tiene ningún objetivo. Y pues eso, que se me hizo pesado al final, a pesar de que la ambientación es muy interesante porque nos enseña esa Malasia que era una mezcla total de culturas, de religiones. Un libro entretenido, pero al mismo tiempo que ya os digo, a mí me dejó bastante fría. Otro libro que leí en lectura conjunta y en este caso con el Club de Marta, de Acabo de Leer, que también os voy a dejar abajo toda la información que os estoy comentando. Este club de lecturas está muy bien porque cada mes leen lecturas de diferentes partes del mundo y este mes tocaba Camboya con El infierno de los Yemeres rojos de Denise Alphonse. Y este libro no es que no me gustara, pero sí que es cierto que lo pasé tan mal leyéndolo que me cuesta mucho recomendarlo. O sea, no me arrepiento de haberlo leído, creo que he aprendido mucho con él sobre el genocidio que tuvo lugar en Camboya en los años 70. El problema es que el libro es un testimonio que nos relata 10 años de muerte, destrucción, tortura y eso es todo. Entonces, creo que el libro, que tiene 200 y pico páginas, si hubiera tenido 100 páginas hubiera sido igual de eficaz y creo que, no sé, hubiera estado mejor como lectura, porque como análisis, como interpretación de lo que cuenta, no tienes más que decir, es que es un asco, el ser humano es un asco y esa es la conclusión a la que llegas. Es muy importante este testimonio para saber lo que ocurrió, pero al mismo tiempo como lector pues tampoco te aporta más una vez pasas el principio y te das cuenta de dónde se están metiendo, ¿no? Nos habla precisamente pues eso, de los Yemeres rojos, cuando hicieron con el poder y estaban en una situación muy inestable política y socialmente Camboya en esos años. Y nuestra protagonista, que trabajaba para la embajada francesa porque su padre era francés, es expulsada de su ciudad junto al resto de personas que vivían en esa ciudad. O sea, es que los Yemeres rojos lo que querían era implantar una especie de dictadura agraria, una especie de Edad Media. Destruir las ciudades y que todo el mundo fuera a vivir al campo, a las aldeas,
y a trabajar en el campo. Ese era su objetivo. Entonces toda la gente que vivía en la ciudad la llevaban a aldeas, a junglas, donde nuestra protagonista y su familia, incluidos varios niños, mueren de hambre, o sea, están en trabajos forzados y a los dictadores les sale mejor tenerlos trabajando y que se vayan muriendo así que gastar balas en ellos, porque así lo comenta la autora en varias ocasiones. A ver, es un libro que te pone los pelos de punta, es espantoso, es horrible, lo pasas fatal mientras lo estás leyendo. Entonces ya veis, pues esto para leer en plan feel good no es, obvio. O sea, yo ya lo sabía cuando empecé a leerlo, pero es cierto que me faltó un poquito más quizá de contexto político, un poquito más de reflexión final, es simplemente su testimonio. Lo dice el título, tampoco no sé por qué me esperaba yo algo distinto. El otro libro que leí en lectura conjunta fue el que leímos en el Club Pickwick, que es el de El libro de la almohada de Sei Shonagon, que es un libro también bastante particular. A mí me gustó y acabé disfrutándolo mucho, pero es cierto que si no lo coges tú con el humor y con ganas, puede aburrirte un montón. Es un compendio de anécdotas, de curiosidades, de citas, de poesías, de todo tipo de cosas que se le pasaban por la cabeza a una dama de la corte de la emperatriz de Japón en el siglo X. O sea, es alucinante. Lo que es alucinante es cuando empiezas a leer y te das cuenta de las reflexiones que tienen en el siglo X y es súper accesible para nosotros y súper cercano. Que eso para empezar ya te deja como, ¿what? O sea, no hemos evolucionado tanto, amigos. O sea, alucinante. Y luego, claro, a mí lo que me gustó muchísimo de este libro es que te hace plantearte y detenerte sobre ciertas cosas. O sea, en esa época en Japón, la clase alta obviamente, que era una parte minúscula de todo Japón, pero bueno, en esas esferas se apreciaba muchísimo el arte, la poesía, la belleza de la naturaleza, se detenían sobre la caída de una hoja y lo que eso simbolizaba. Entonces, quiero decir, estás en paz. Cuando estás leyendo ese libro, aparte de que tiene partes muy cómicas, porque tiene cosas como cosas que odio, cosas que me encantan, y va enumerando diferentes cosas y luego conversaciones, anécdotas, no sé, es un compendio muy curioso. Bueno, aparte de eso, ya os digo que a mí lo que más me gustó fue esa manera en la que me hizo detenerme y decir, vas a toda velocidad, detente, disfruta, aprecia lo que tienes. Y pues eso, por eso ya le doy buena nota porque me parece muy guay que me hiciera replantearme todo eso. Pasamos a un libro que me sorprendió un montón, que se llama Narradores de la noche, de Rafik Shami. Este libro lo compré en el RIF de segunda mano y mirar qué sorpresón ha sido. O sea, es un libro que se ambienta en el Líbano. Nos muestra un poco cómo era la vida en el Damasco de los años 50. Todo esto muy de fondo, porque en realidad la historia es que evoca muchísimo a las Mil y una noches y a ese rollo de los cuentos árabes y el amor de la cultura árabe por las historias y por la tradición oral de contar historias. Es un libro muy bonito, realmente muy bonito, muy sencillo, no es que tenga una complejidad de ningún tipo. Nos habla de este hombre que sabe contar historias estupendas y un día de la noche a la mañana pierde la voz. Y es la historia de cómo sus amigos de toda la vida, sus viejos amigos, van a contar cada noche una historia, puede ser de su vida, puede ser inventada, puede ser una anécdota, a su amigo intentando que recupere la voz. Claro, son todo pues historias distintas que te van contando esa belleza, pues como os decía, de narrar historias, de meterte en esas historias. Ves mucho del contexto, de la cultura árabe. Se nota mucho que es una novela muy nostálgica, es una obra, claramente un canto de amor a Siria y al pueblo árabe así en general. Lo escribió después de haber emigrado de Siria, vive en Alemania. Pero bueno, que es uno de estos libros que te dejan como con muy buen sabor de boca, muy sencillito, pero si os gustan las historias así pausadas, de historias dentro de historias, lo podéis disfrutar. Y por supuesto me leí Mil soles espléndidos de Khaled Hosseini. Por fin, este libro que llevaba en mis estanterías demasiado tiempo. Y es un libro que yo tenía casi seguro que me iba a gustar. Es un libro que les encanta tanto a Sonema, a Chris, como a Elena, como a Carol, como un montón de gente que conozco que le encantó. Pero yo, no sé, ahí lo iba dejando. Y por una vez las expectativas no me han jugado mala pasada y me ha gustado mucho. La novela narra la vida en Afganistán de los años 70 a los 2000, más o menos, y vamos a ver una serie de revueltas, guerras, dictaduras varias que va soportando este pueblo y sobre todo sus dos mujeres protagonistas, que son una mujer que es hija ilegítima de un hombre más o menos poderoso,
y que por tanto vive un poco aislada de la sociedad, sin recursos y demás, y despreciada por ser hija ilegítima. Y por otro lado, una hija de un hombre que es profesor, es mucho más abierto, aperturista, mucho más progresista. Y en el libro vamos a ver la unión de las dos mujeres, su relación, su amistad y cómo van a verse sus vidas truncadas por esa sociedad y por cómo se recrudece la vida en Afganistán durante esos años, especialmente para las mujeres, que las desprecia, que las trata con violencia y en la que hay poca esperanza. Es un libro difícil. Yo hasta la tercera parte no me di cuenta de lo duro que podía llegar a ser. Al principio lo llevaba bastante bien, porque tiene ese punto ahí como, bueno, ya saldrá algo bien. En la tercera parte te hunde el libro, te machaca mentalmente. A pesar de que es un libro duro, creo que es un libro que se lee muy bien. A mí me tuvo enganchadísima desde el principio hasta el final. Creo que está escrito de una manera súper evocadora, muy bonita. Y que eso, que amas demasiado a sus personajes. Es una historia que es que las adoras a las dos, sufres mucho con ellas, solo quieres que les salga todo bien. Pero bueno, en fin, una lectura con la que he aprendido mucho también, que he disfrutado un montón y sin duda voy a leerme el resto de libros de este autor. Había leído el año pasado o el anterior Súplica a la mar, pero vamos, pienso leerme Cometas en el cielo y el resto de sus novelas porque eso, me parece una gran novela. Finalmente me quedan dos novelas de las que hablar, las que son mis dos preferidas de este marzo asiático, aunque la última es un poco de trampa, pero bueno, antes voy a hablaros de Sombras quemadas, de Kamila Shamsie. Este libro es una sorpresa total, es de una autora pakistaní, tampoco la conocía de nada, de antes, absolutamente de nada. Fue otro libro que encontré en una librería de segunda mano, se vino conmigo y así, tal cual. Y a mí me ha gustado muchísimo porque es una lectura también muy evocadora, una lectura que por cómo está escrito conecté con ella muchísimo. Es cierto que tiene dos partes muy diferenciadas y la primera la disfruté mucho más que la segunda, pero aún así a mí es un libro que me ha encantado y me ha sorprendido muchísimo. Nos habla de Hiroko, que es la protagonista, y la conocemos en plena Segunda Guerra Mundial en Nagasaki, justo en el momento del bombardeo, y vamos a viajar con ella a la India previa a la partición, a Pakistán, al Estados Unidos posterior al 11S, a Afganistán. Es una historia que también va de dos familias que se conocen, la relación entre Hiroko e Ilse, que es una mujer con la que está inevitablemente destinada a relacionarse, la relación entre sus hijos, y desde luego es un poco saga familiar porque conocemos la historia de Hiroko pero también de su hijo, y vamos a ver también la historia de Ilse y de sus descendientes también, y cómo se van una y otra vez encontrando. Pero bueno, para mí el personaje principal es Hiroko y fue quien me conquistó, aunque tengo que decir que Ilse también, o sea, total maravilla. En fin, es un libro que me ha gustado muchísimo, principalmente porque habla de muchísimas culturas diferentes, muchísimos acontecimientos históricos, a ver, de manera bastante breve, tampoco es que sea una novela histórica porque al final esta es una novela de personajes. Y creo que por eso a mí me ha gustado tanto. Es un libro como muy completo que habla de muchos temas. Ya os digo que la parte final quizá cambia bastante el tono, cambia un poco más, incluso a thriller diría yo, más misterio, te quedas ahí como muy enganchado. Pero la primera parte, que además tiene un tono como muy pausado, muy british en muchos aspectos, me encantó, me gustó muchísimo. La verdad que es un libro que no sé por qué, pero conecté con él desde el primer momento y muy fan. No sé si lo conocéis o lo habéis leído, ya me diréis. Y por último, el último libro que quería comentaros es Las mareas negras del cielo de Neon Young, porque fue una relectura que hice con mi aquelarre, con mi Patreon, que propusieron ellos hacer. Yo, la verdad que tampoco, bueno, en fin, ya lo he leído millones de veces, pero aún así lo propusieron y yo pues dije, claro que sí, vamos allá. Y la verdad que al final lo he disfrutado muchísimo porque, claro, siempre que lees en conjunto sacas otras cosas. Me ha encantado ver un poco la reacción de mis brujos y ver cómo les iban molando y cómo iban reaccionando según pues las cosas que pasan, porque este libro la verdad que es muy finito, ya lo veis, pero está lleno de sorpresas, de giros, que te quedas como ¿what? Y bueno, me ha gustado porque muchos les ha encantado el tema del género, se han quedado con ganas del segundo, que ya les he dicho que el segundo no tiene nada que ver, o sea que cuidado. Habla de mocollas, está más centrado en Aqueja. Son les dos gemeles hijas de la protectora, que es la mujer que gobierna con mano de hierro en el protectorado, que es dentro de este mundo, que es EA.
En este mundo existe por una parte la remancia, que es una especie de magia, y por otro lado están los maquinistas, que son unos revolucionarios que viven para acabar con el protectorado y especialmente con la protectora. Y vamos a ver un poco estas revoluciones, este cambio al final. Es más la historia personal de Akeha y cómo va aceptándose, cómo va creciendo, cómo va conociéndose, y es un personajazo. Creo que todos estamos enamorados de Akeha de una manera o de otra. Y espero que el segundo también os guste mucho como Koya. Ya os digo que no tiene nada que ver el libro, este tiene muchos saltos temporales, es completamente diferente el otro, pero bueno, es adictivo también. Y pues nada, eso, que lo he disfrutado un montón volver a leerlo, y aprovecho para comentaros que muchos me habéis preguntado que a mediados de este mes estará de nuevo disponible Las Bestias Olvidadas de Elf en nuestra tienda web. Os dejaré como siempre los enlaces abajo, pero estar pendientes de nuestras redes porque lo comentaremos por allí, pero ya estará otra vez disponible porque se agotaron las existencias, fue una cosa impresionante. Y pues nada, eso es todo por hoy. Espero que os haya gustado mis lecturas, os hayan interesado. Espero que me comentéis abajo si habéis leído alguno de estos libros, si os interesan, si os llaman la atención, y decidme si os habéis apuntado al marzo asiático, cuáles han sido vuestras mejores lecturas del mes. Y pues nada, que muchísimas gracias como siempre por estar ahí, muchísimas gracias especialmente a todos los que me apoyáis a través del Aquelarre, del Patreon, que de verdad sois muy importantes. Y pues eso, que nos vemos pronto en otro vídeo muy diferente seguramente. Muchísimas gracias, adiós.